Muy buenas tardes. En el siguiente video resolveremos un ejercicio de programación lineal por el método simple. Tenemos el siguiente ejercicio: maximizar z, que es igual a 7x1 más 4x2, siendo 2x1 más x2 menor o igual a 20, x1 más x2 menor o igual a 18, x1 menor o igual a 8, siendo x1 y x2 mayores que 0, mayor o igual que 0. Lo que hacemos primeramente es asignar v1 para la primera ecuación, v2 para la segunda ecuación y v3 para la tercera ecuación. Luego pasamos a plantear nuestro modelo, que nos queda de la siguiente manera: 2x1 más x2 más v1 más 0v2 más 0v3 igual a 20. En la segunda ecuación nos queda x1 más x2 más 0v1 más v2 más 0v3 igual a 18. En la tercera ecuación tenemos x1 más 0x2 más 0v1 más 0v2 más v3 igual a 8. Y por último tenemos la ecuación de z, que nos quedaría igual a menos 7x1 menos 4x2 más 0v1 más 0v2 más 0v3 más z igual a 0. Ahora continuamos con el ejercicio y vamos a plantear nuestra matriz. ¿Cómo planteamos la matriz? Vamos a asignarle unos nombres a cada columna. Vamos a asignar a esta columna el nombre de x1, esta x2, esta v1, esta v2, esta v3, esta z y esta resultado. Ahora lo que hacemos es, en cada una de estas cuatro ecuaciones, vamos a poner solamente los coeficientes en nuestra matriz. Entonces, en la primera ecuación, x1, el coeficiente es 2, ponemos 2. x2, el coeficiente es 1, ponemos 1. En v1, el coeficiente es 1, ponemos 1. Recordemos que cuando no hay coeficiente al lado de una determinada variable, ese coeficiente significa que siempre va a ser 1. En este caso, el coeficiente es 0, ponemos 0. En este caso nos dicen el coeficiente de v3 que es 0, ponemos 0. Y el resultado es 20, ponemos 20. Y así sucesivamente con toda la matriz. Vamos reemplazando, o más que reemplazando, vamos poniendo los coeficientes de cada una de nuestras ecuaciones. Aquí ya tenemos planteada nuestra matriz. Lo que hacemos ahora es identificar la columna pivote. La columna pivote es, podemos seleccionarla de la siguiente manera. Miramos en todas las columnas cuál es el número más negativo. El número más negativo es el que nos va a indicar cuál es nuestra columna pivote. Si nosotros nos fijamos en cada una de las columnas que tenemos acá, vemos que el número más negativo es menos 7. Entonces, esta va a ser nuestra columna pivote, por eso la encerramos en un pequeño óvalo. Luego vamos a identificar nuestra fila pivote. ¿Cómo identificamos la fila pivote? Dividimos el resultado que nos muestra acá, la columna de resultados, la cogemos y dividimos cada uno de los resultados por el respectivo coeficiente de la columna pivote. Hay que tener algo en cuenta: este coeficiente, para poderlo dividir, debe ser mayor que 0. Si es igual o menor que 0, no se puede dividir. Entonces, en este caso, dividimos 20 entre 2
porque cumple la regla, el 2 es mayor que 0. Entonces 20 dividido 2 nos queda 10. Luego cogemos el 18 y lo dividimos entre el coeficiente de su respectiva fila en la columna pivote, que sería 1. 18 dividido 1 nos da 18. Luego cogemos el 8 y lo dividimos entre el número de la columna pivote, que es 1, y 8 dividido 1 nos da 8. Como vemos, en nuestra última fila, nosotros no podemos dividir 0 entre menos 7, porque menos 7 es un número, pues como su signo lo indica, menor que 0, por tanto no se puede hacer la división. Entonces ahí no hacemos ninguna división. Una vez hemos hecho nuestras divisiones, lo que hacemos acá es mirar cuál de estos resultados es el menor. El menor resultado es el que nos va a indicar cuál es nuestra fila pivote. En este caso, el menor resultado de todos estos que tenemos acá, de todas estas divisiones, es 8. Por tanto, esta sería nuestra fila pivote. Una vez hemos identificado nuestra columna pivote y nuestra fila pivote, identificamos el elemento pivote. ¿Cuál es el elemento pivote? Donde se cruzan la fila pivote con la columna pivote. Donde se cruzan estas dos, la fila pivote y la columna pivote, se cruzan en el 1. Entonces este es nuestro elemento pivote. Una vez tenemos nuestro elemento pivote, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A través del método de Gauss-Jordan vamos a convertir el elemento pivote en 1 y los demás elementos de la columna pivote en 0. Quiere decir que este elemento pivote debe ser igual a 1 y que estos otros elementos deben quedar igual a 0. En este caso, la matriz ya nos ofrece el elemento pivote igual a 1. Por tanto, no tenemos que convertir en este caso el elemento pivote. Ya digámoslo así, la matriz nos adelantó ese trabajo. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Convertir los demás elementos a 0. Entonces, pasamos a aplicar el método de Gauss-Jordan y tenemos lo siguiente. Ponemos, esta sería la fila 1, esta la fila 2, esta la fila 3 y esta la fila 4. Nosotros siempre que vayamos a multiplicar una fila para poder hacer este elemento igual a 0, siempre la fila que se va a modificar es la fila pivote. Entonces, quiere decir que estas otras filas las debemos dejar tal cual están. En este caso tenemos la fila 1. Entonces la fila 1 es igual a 2, 1, 1, 0, 0, 0, 20. ¿Qué tenemos que hacer? Este 2 convertirlo a 0. ¿A través de qué? A través de la fila pivote. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que hacer que este 1 de la fila pivote sea igual a menos 2 para que sumados nos den 0. ¿Cómo podemos hacer esto? Multiplicamos la fila pivote por menos 2, lo que nos daría menos 2 por 1 da menos 2, menos 2 por 0 da 0, menos 2 por 0 da 0, y así sucesivamente. Tenemos acá ya los resultados en nuestro
en nuestra hoja. Una vez tenemos los resultados de multiplicar la fila pivote, o sea la fila número 3, por el coeficiente que hemos asignado, vamos a hacer las respectivas sumas. 2 menos 2 da 0. 1 más 0 da 1. 1 más 0 da 1. 0 más 0 da 0. 0 menos 2 da menos 2. 0 más 0 da 0. 20 menos 16 da 4. Y esta sería nuestra nueva fila 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la fila que se multiplica es la que cuando volvamos a plantear la matriz va a quedar idéntica, va a quedar igualita a como estaba sin multiplicar. Y las filas que no se multiplican, que en este caso es la fila 1, es la que se va a cambiar en la respectiva matriz que vamos a plantear más adelante. O sea, ya la fila 1 no va a tener estos valores que teníamos acá, sino que va a tener estos valores, para poder de esta manera ir convirtiendo todos estos elementos de la columna pivote, el 2, el 1 y el menos 7, en 0. Como vemos acá, ya este 2 cambió a 0. Ahora vamos a seguir con los demás elementos, aplicando también el método de Gauss-Jordan. ¿Qué hacemos? Cogemos la fila 2, la dejamos igualita, y a la fila pivote tenemos que encontrar un número que multiplicado o dividido nos dé menos 1, porque sabemos que 1 menos 1 da 0 y necesitamos eliminar este 1. Entonces, ¿qué número multiplicado por 1 nos permite que este nos quede negativo para poder que queden eliminados estos dos números y que el resultado nos dé 0? Ese número sería la fila pivote por el menos 1. Menos 1 por 1 da menos 1. Menos 1 por 0 da 0. Menos 1 por 0 da 0. Menos 1 por 0 da 0. Menos 1 por 1 da menos 1. Menos 1 por 0 da 0. Menos 1 por 8 da menos 8. Una vez tenemos los resultados de nuestra multiplicación, lo que hacemos es sumar. 1 menos 1, 0. 1 más 0 da 1. 0 más 0, 0. Y así sucesivamente. Así tenemos ya nuestra nueva fila 2. Con esto, ¿qué logramos? Que este 1 se convirtiera en 0. Luego tenemos que convertir este menos 7 en 0. Entonces, ¿qué hacemos? A esta fila número 4 la dejamos igualita. Y tenemos que buscar un número que multiplicado o dividido nos dé 7, de tal manera que 7 menos 7 nos dé 0. Aquí nos debe dar 7 positivo, ¿cierto? Entonces, el número que nos daría esta fila pivote lo tendríamos que multiplicar por 7, para que aquí nos quede 7 positivo, menos 7 nos daría igual a 0. Hacemos nuestra respectiva multiplicación. La fila pivote por 7, 7 por 1, 7, 7 por 0, 0, 7 por 0, 0, 7 por 0, 0, 7 por 1, 7, 7 por 0, 0 y 7 por 8, 56. Y copiamos nuestra fila número 4 igualita, sin alterarle ningún número. Menos 7, menos 4, 0, 0, 0, 1, 0.
y hacemos la respectiva suma. Esto nos da 0, menos 4, 0, 0, 7, 1 y 56. Una vez hemos convertido estos tres elementos a 0, volvemos a escribir nuestra matriz. Entonces, la volvemos a escribir y nos queda así. La fila número 1 nos queda, como la pusimos acá, 0, 1, 1, 0, menos 2, 0 y 4. La fila número 2, 0, 1, 0, 1, menos 1, 0 y 10. La fila número 3, que era nuestra fila pivote, ustedes ven que quedó igualita a la fila pivote de la matriz anterior, que es 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 8. Y la fila número 4 nos queda como nuestra nueva fila número 4, 0, menos 4, 0, 0, 7, 1 y 56. Aquí ya tenemos nuestra nueva matriz. En esta nueva matriz debemos volver a hacer la misma evaluación que hicimos con esta primera matriz, y es mirar cuál número de todas las columnas es el más negativo. Como nos podemos dar cuenta, el número más negativo de todas estas columnas es el menos 4. Por tanto, esta es nuestra columna pivote. Y lo que hacemos es coger y dividir los resultados por cada uno de los coeficientes de la columna pivote. Eso sí, teniendo como regla que los coeficientes que hay acá deben ser mayores a 0 para poder hacer la división. Dividimos 4 entre 1 nos da 4. 10 entre 1 nos da 10. Acá no podemos hacer la división porque, como vemos, este coeficiente es igual a 0, no se puede hacer división. Y este coeficiente es igual a menos 4, es menor que 0, no se puede hacer la división. Entonces, entre estos dos números seleccionamos el menor. Entre 10 y 4, el número menor es 4, por tanto, esta es nuestra fila pivote. Esta fila, teniendo ya la fila pivote y la columna pivote, vamos a encontrar el elemento pivote. ¿Cuál es el elemento pivote? Donde se cruzan la columna pivote con la fila pivote. En este caso, se cruzan en el 1. Por tanto, este sería nuestro nuevo elemento pivote. Recordemos que el elemento pivote debe ser igual a 1 y que los demás elementos de la columna pivote deben ser 0. Por tanto, quiere decir que aquí no tenemos que convertir nada porque ya la matriz nos arrojó el elemento pivote igual a 1. Debemos que convertir este 1 a 0. Como ya la matriz nos lo arroja a 0, no hay que hacer ninguna conversión. Y este menos 4, convertirlo a 0. ¿Cómo lo hacemos? Por medio del método de Gauss-Jordan. Cogemos nuestra fila pivote, que es la fila número 1, la vamos a multiplicar por menos 1, nos queda 0, menos 1, menos 1, 0, 2, 0, menos 4, y la fila 2, que es la que necesitamos convertir este 1 a 0, la dejamos igualita, aquí ya está expresada, y lo que hacemos es hacer la respectiva suma. 0 más 0, 0, menos 1 más 1, 0, menos 1 más 0, menos 1, y así sucesivamente. Esta sería nuestra nueva fila 2. Luego hacemos lo mismo con esta fila 4. Debemos convertir este menos 4 a 0. ¿Qué hacemos? Multiplicamos la fila pivote, que es la fila 1, por 4, y eso nos da 0, 4, 4, 0, menos 8, 0, 16, y la fila número 4 la dejamos igualita y hacemos la respectiva suma. Como vemos, 0 más 0, 0, 4 menos 4 igual a 0, y así sucesivamente,
y nos queda la nueva fila número 4. Ya teniendo estos dos coeficientes igualados a 0, lo que hacemos es volver a escribir nuestra matriz. Entonces nuestra matriz queda de la siguiente manera. Para la fila 1, recuerden que la fila 1 no se toca porque es la fila pivote, entonces queda 0, 1, 1, 0, menos 2, 0, 4. Y ahora, en la fila 2, lo que hacemos es reemplazar esta fila 2 por la nueva fila 2 que nosotros sacamos a través del método de Gauss-Jordan. ¿Cómo nos queda? 0, 0, menos 1, 1, 1, 0, 6. En la fila 3 no tuvimos que hacer ningún cambio, entonces la dejamos igualita. 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 8. Y en la fila número 4 la reemplazamos por nuestra nueva fila número 4. 0, 0, 4, 0, menos 1, 1 y 72. Esta es nuestra nueva matriz. ¿Qué pasa? En esta nueva matriz debemos volvernos a fijar si hay números negativos en la última fila. Como vemos, hay otro negativo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que volver a aplicar el método de Gauss-Jordan para que aquí, en esta última fila, en la fila número 4, no nos quede ningún negativo. ¿Qué hacemos? Nos fijamos y miramos otra vez, volvemos al inicio, pues al inicio de nuestro ejercicio, donde nos decía que debíamos elegir la columna con el número más negativo. En este caso, de esta fila número 4, el número más negativo o el único número negativo que hay es el menos 1. Por tanto, esta sería nuestra columna pivote. Y identificamos nuestra fila pivote. ¿Cómo? Dividimos el resultado entre los coeficientes de la fila pivote. Recordemos que estos coeficientes deben ser mayores a 0 para poder hacer la división. Acá el 4 no lo podemos dividir entre menos 2 porque menos 2 es menor que 0, entonces no aplica la división. Acá cogemos y al 6 lo dividimos entre 1, nos da 6, al 8 lo dividimos entre 1, nos da 8. El 72 no lo podemos dividir entre menos 1 porque menos 1 es menor que 0. Por lo tanto, no se puede hacer la división. Entre estos dos números elegimos el menor, que en este caso es el número 6. Esta sería nuestra nueva fila pivote. Y por último elegimos nuestro elemento pivote, que es el elemento donde se cruzan la fila pivote y la columna pivote. En este caso se cruzan acá en el 1. ¿Qué hacemos? Recuerden que el elemento pivote debe ser igual a 1. Ya aquí no tenemos que hacer ninguna conversión porque la matriz nos está arrojando el elemento pivote igual a 1. Pero los otros elementos los debemos convertir a 0. Entonces vamos a hacerlo a través del método de Gauss-Jordan. Recordemos que la fila que se modifica es la fila pivote. Esa es la fila a la que podemos multiplicar o dividir para poder igualar estos números a 0. Entonces la fila número 1, que es esta, la dejamos igualita y vamos a convertir este menos 2 a 0. Por tanto, tenemos que multiplicar la fila pivote, que es la fila 2, por 2. Para que menos 2 más 2 dé igual a 0. Entonces, esta fila 2 por 2 da 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, así sucesivamente,
toda la fila la multiplicamos y luego sumamos. Acá nos damos cuenta que menos 2 más 2 da 0 y hacemos todas las otras sumas respectivas y obtenemos nuestra nueva fila número 2. Lo mismo vamos a hacer para convertir este 1, que es el 1 de la fila número 3, a 0. ¿Qué hacemos? Multiplicamos la fila pivote, la fila número 2, por menos 1. Escribimos la fila número 3 igualita y sumamos. Como vemos, este menos 1 más 1 da 0. Cumplimos la regla, convertimos este 1 en 0 y aquí obtuvimos nuestra nueva fila número 3. Por último, multiplicamos la fila pivote, la fila 2, por 1 y escribimos nuestra fila número 4 igualita. ¿Con qué fin? Con el fin de convertir este menos 1, convertirlo en 0. Como podemos darnos cuenta, cuando realicemos la suma, esto nos va a dar 1 menos 1 igual 0. Y así obtenemos nuestra nueva fila número 4. Teniendo ya todos estos coeficientes convertidos a 0, pues los coeficientes que debíamos convertir, que era el menos 2, el 1 y el menos 1, vamos a armar nuestra nueva matriz. La armamos y nos queda de la siguiente manera. La fila número 1, perdón, acá tuve un pequeño error. Esta es la fila número 1. Esta es la nueva fila número 1. Entonces, la fila número 1 sería esta: 0, 1, menos 1, 2, 0, 0, 16. La fila número 2, que sería nuestra fila pivote, queda igualita: 0, 0, menos 1, 1, 1, 0, 6. La fila número 3, pues esta fila número 3 queda reemplazada por esta, que es nuestra nueva fila número 3: 1, 0, 1, menos 1, 0, 0, 2. Y la fila número 4, que era esta, queda reemplazada por esta, que es nuestra nueva fila número 4: 0, 0, 3, 1, 0, 1, 78. Como podemos ver, en la última fila, en la fila número 4, no nos quedó ningún negativo. Quiere decir que aquí termina nuestro ejercicio. Lo último que tenemos que hacer es simplemente poner los resultados finales. X1 sería igual a 2, que es este, el resultado. X2 sería igual al resultado 16. B1, como no está acá el B1, quiere decir que es igual a 0. B2 tampoco está acá, quiere decir que es igual a 0. B3, que lo tenemos acá, es igual a 6. Y la Z máxima es igual a 78. Es así como terminamos nuestro ejercicio. Solamente para aclarar una última cosita: ¿de dónde salieron estos coeficientes? Resulta y sucede que cuando nosotros iniciamos nuestro ejercicio, este ejercicio inició con B1, B2, B3. ¿Qué pasaba? Cuando ya nosotros armamos nuestra nueva matriz, acá, ¿qué pasaba? Esta B3 que había acá se cambiaba por el X1, porque acá en la columna pivote que estaba el X1, este X1 pasa acá a estar en el B3. Entonces nosotros vemos que en nuestra segunda matriz, vea que ya aquí aparece X1, no aparece B3 sino que aparece X1. Luego
en nuestra tercera matriz ya no va a aparecer B1, sino que como en la columna pivote quedó en X2, este X2 pasa a reemplazar el B1 y miren que acá en nuestra segunda matriz quedó X2. Por último, en nuestra tercera matriz vemos que la columna pivote quedó donde era V3, por tanto, donde está el elemento pivote, este V3 pasa a reemplazar este V2. Y miren que acá, en la columna final, quedó X2, V3 y X1. Por eso es que aparecen estos elementos al lado izquierdo de nuestra matriz. Estos elementos aparecen donde se tiene la columna pivote y el elemento pivote. Acá, en la primera columna pivote, era X1 y el elemento que había que reemplazar era este B3, porque acá es donde está el elemento pivote y lo reemplazábamos por X1. Acá la columna pivote estaba en X2 y nuestro elemento pivote era el de la fila número 1, entonces este B1 se convertía en X2 y al final nuestra columna pivote que estaba en V3 y el elemento pivote que estaba en la fila número 2 pasa, este V3 pasa a reemplazar este V2, quedándonos X2, V3 y X1. Espero haber sido claro. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta luego.